Buenos días, ¿qué tal se oye? Bien. ¿Se oye bien? Agradezco a Claudia y a su centro su amable invitación para esta charla y a todos ustedes su paciencia y atención. Hoy hablaremos de ¿qué hay después de la muerte? ¿Cómo nos vamos a referir a eso? Generalmente utilizamos la expresión del más allá, que indica lo que puede existir tras la frontera de lo que llamamos muerte o desencarnación, que nos despoja de lo que llamamos vida. Todos, con total seguridad, esa es la verdad más auténtica de este mundo, vamos a emprender en algún momento un viaje a ese más allá. Y bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos espera? Pues, si en un viaje en la Tierra ustedes se informan en lo posible en cuanto a ese lugar a visitar, características, moneda, lenguaje, monumentos, costumbres, no estará de más estar algo informado sobre ese viaje al más allá, que haremos algún día y confiamos todo que sea dentro de mucho tiempo. Para evitar malos entendidos o susceptibilidades, debo precisar en primer lugar que nada de lo que voy a exponer en esta sala, en esta charla, está avalado científicamente, ya que la ciencia humana, al día de hoy, no reconoce al espíritu, ni mucho menos la vida en el más allá. ¿Por falta de qué? Pues de elementos que le permitan comprobar su existencia a través del método científico, del método experimental. Así que la información que les voy a proporcionar se ha obtenido a través de estas otras fuentes. Uno es las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, que indican la existencia de ese más allá. Otro es los datos recogidos a través de hipnosis regresivas. Otro es los llamados mediums, personas sensitivas que son un canal de comunicación con el más allá, y me refiero a personas serias, sin sospechas de fraude alguno. Y por fin, lo que las religiones y teorías espirituales y espiritualistas de todo el mundo han divulgado a través de sus doctrinas y mensajeros, que de diversas formas nos indican que la muerte no es el último estadio del ser humano. Pero tenemos la completa libertad de creer o no. El mayor regalo que puede tener el ser humano es la libertad de pensamiento y, por supuesto, siempre con total respeto a otras ideas distintas. Tomemos como ejemplo la parábola de Jesús de Nazaret de Lázaro y el rico Epulón, que San Lucas cita en el Evangelio, el capítulo 16, versículos 19 al 31. Decía que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día un espléndido banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de Epulón, de ese rico, lleno de llagas, y solo aspiraba a comer de las migajas que caían de la mesa, y los perros venían y le lamían las llagas. Murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico, y fue sepultado. En la morada de los muertos alzó los ojos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado». Abraham le miró y le dijo: «Hijo, acuérdate que recibiste en la vida bienes, y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú te atormentas. Además de todo esto, y esto es muy importante, hay un gran abismo entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni vosotros de allá pasar acá». Entonces le dijo: «Te ruego pues, padre Abraham, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique ante ellos, para que no vengan ellos también a este lugar de tormentos». Abraham le dijo: «Bueno, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan». Él entonces dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos y les habla, se arrepentirán». Y Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán a alguno que se levante entre los muertos». ¿Qué nos dice esta magistral parábola? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Es decir, hay muchísimas personas que, aunque el espíritu de su madre muerta se les aparezca y les hable de la vida en el más allá,
pensarían que es una alucinación, o un mal sueño producto del cansancio, del estrés, un truco, la medicación, o todavía más grave, que era el mismísimo diablo que había llegado a ellos y naturalmente seguirían creyendo que no hay nada más después de la muerte. También esta parábola expresa algo que en la época, e incluso hoy para muchos es difícil de entender, que existen fronteras y barreras vibratorias entre los diversos planos o esferas espirituales, de manera que la comunicación entre ellos es bastante complicada. Veamos la composición real del ser humano, que posee varios cuerpos. Primero tenemos el físico, que es muy bien conocido en nuestro mundo y es el que vemos con nuestros ojos. Luego tenemos el doble etérico, de materia sutil que rodea al físico y donde se reciben las señales de los cuerpos superiores. Estos dos, el físico y el doble etérico, desaparecen en ese proceso llamado muerte. Luego tenemos el cuerpo astral o periespíritu, que rodea como una burbuja al físico y al doble etérico. Después existe el cuerpo mental, que sirve de carcasa o envoltorio al espíritu, que permanece rodeado del periespíritu y controla el resto de los cuerpos. El espíritu es la chispa divina que hay en cada uno de nosotros, es el resultado de nuestra evolución, es indestructible, contenedor de todas las experiencias, no solo de esta vida, sino desde la creación. Todo esto forma, por así decirlo, un conjunto que podríamos comparar con las capas de una cebolla, siempre con la pobreza de nuestro lenguaje humano. Desde ese espíritu, o alma, también se llama alma cuando está encarnado, emanan las órdenes que a través del filtro del periespíritu y del doble etérico llegan al cuerpo físico, a nuestra vida normal mientras estamos encarnados aquí en la Tierra. Mientras vivimos aquí, es decir, antes del viaje al más allá, realmente todos estamos en dos dimensiones, aunque nosotros lo contemplamos como si fuera una única dimensión. Al morir, naturalmente, nos quedamos con la parte que está en esa otra dimensión. Esta vida, por así decirlo, es simplemente una prueba, un test, un examen de los conocimientos y propuestas asumidas por nosotros mismos en ese espacio que hay entre vidas, en ese más allá. Mientras estamos aquí, sumergidos en la carne y en esta dimensión, debemos ¿el qué? Pues hacer los deberes y cumplir aquello que nos hemos propuesto antes de venir a la vida. Cada uno tiene una misión, y en general, ¿en qué consiste? Pues en evolucionar y adquirir un patrón de vibraciones más elevado, intentando reducir el karma proveniente de vidas pasadas, y todo esto se suele referir a nuestras propias carencias, que generalmente además también conocemos. Los demás no lo saben, pero nosotros cada uno sabemos cuáles son nuestras carencias, ¿no? Aunque miremos a otro lado para no ser conscientes de ellas. Se preguntarán, claro, qué fácil es decirlo, pero ¿cómo conseguir elevar ese nivel de conciencia o ese patrón vibratorio? Tenemos que ir al Corte Inglés y comprar algo, nos van a dar alguna cosa, pues en la práctica depende siempre de nuestra voluntad. Observen esa pequeña tabla que hay en la diapositiva. El que sea egoísta necesitará ser más desprendido y solidario. El que sienta violencia o ira necesitará ejercitar la paciencia y la tolerancia. El avaro necesitará ser más generoso y desprendido de los bienes materiales. Y el perezoso necesitará trabajar, esforzarse, etcétera, etcétera. Además, tenemos una gran ventaja que no debemos olvidar. Si hemos vivido antes, no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Si nos acordásemos, esta vida sería un verdadero infierno para cada uno de nosotros. Bien, llegamos a ese momento llamado muerte, fallecimiento o desencarnación, como quieran llamarlo, al que tanto tememos por lo general. Ese es el punto de partida, el punto de inicio del viaje. Tengamos una cosa muy en cuenta. Morir es fácil. Lo más difícil es nacer. ¿Por qué digo que morir es fácil? Porque realmente lo que nos hace temer la muerte es el dolor que pueda conllevar y el separarnos de todo lo que creemos que tenemos aquí. Por lo que respecta al dolor, los avances de la medicina, llegado a un punto, pues nos pueden ayudar. Y además,
al llegar un umbral del dolor, el espíritu se desprende del cuerpo y abandona esas sensaciones dolorosas. Y en cuanto a lo que tenemos aquí, lo que creemos que tenemos, deberíamos considerar que no tenemos realmente nada, ni posesiones, ni un solo euro, ni tampoco las personas físicas que amamos. Nacemos solos y morimos solos, esa es la gran verdad. Innumerables doctrinas, sobre todo orientales, enseñan desde hace muchísimo tiempo que lo mejor es apartarse de la materia, apartarse poco a poco de esas cosas materiales para liberar al alma o al espíritu de esos lazos y ataduras terrestres. Lo único que nos llevamos en ese equipaje al más allá son los avances realizados y, por supuesto, los pensamientos y actos que hemos emitido aquí en la Tierra. En suma, sensaciones, sentimientos y pensamientos. Eso es lo único que pasa a la aduana del más allá. Estamos en el mostrador de salida en nuestro viaje, y estos son los pasos en general que se producen para el mismo. Primero se experimenta la muerte clínica, falta oxígeno al cerebro físico. Luego hay audición de voces, de médicos o familiares, zumbidos y osones de campanas o de música. Después se produce una rápida visualización de experiencias de la vida pasada. Es como un registro total de la vida, como si una cinta de vídeo rebobinase o de cassette, como una grabadora. Ahí están todo lo que hemos hecho en la vida. Más tarde tenemos la sensación de estar fuera del cuerpo y observamos el mismo. Después hay un movimiento a lo largo de un túnel que tiene al final, por lo general, una luz brillante. Más tarde hay una sensación de éxtasis o elevación y experimentación de fenómenos telepáticos, visualización de espíritus de familiares muertos que actúan como guías. Y por último, una unión con una luz insoportable, con una luz muy brillante. Es decir, se abandona el país de origen, que es el cuerpo físico y el doble etérico, que se quedan en la tierra, y lo que realmente somos, el espíritu, protegido por el cuerpo mental y el periespíritu, llega a su destino, al más allá. Hay que hacer una salvedad. Hay viajeros que prefieren quedarse en nuestra dimensión un tiempo, apegados a la materia dimensional de la Tierra. ¿Por qué? Porque piensan que no están muertos y siguen al lado de sus cosas y de los vivos, hasta que en algún momento inician el viaje ayudados por los espíritus superiores. También debemos saber que no hay dos muertes iguales, así como no hay dos personas iguales. Si alguien puede extrañarse, recuerde que en la Tierra es lo mismo, no hay dos viajes iguales. Cada uno lo ve según su criterio y gustos. La misma ciudad y los mismos monumentos impactan de manera diferente en cada persona. Recordemos que en los viajes terrestres nos movemos en el tiempo y el espacio, vamos de un lugar a otro. Ahí es la primera sorpresa del más allá. Nuestro concepto de tiempo no existe en esa dimensión. Más bien podríamos hablar de sensaciones, por llamarlo de alguna manera. Nuestras moléculas físicas vibran mucho más lento que nuestras moléculas espirituales, que van a mayor velocidad. Lo que en la Tierra son semanas, meses o años, allí podría considerarse como segundos o minutos. En una de las obras más conocidas en el espiritismo, una obra mediúnica del médium Chico Xavier por el espíritu André Luis, Nuestro Hogar, en el prólogo se dice: una existencia es un acto, un cuerpo, un vestido, un siglo, un día. ¿Captan el sentido? Así pues, no se preocupen por la hora, como en los viajes de la Tierra, para estar a punto, para la visita al museo, para ir a comer, etc. En el más allá, por entenderlo de alguna forma, el tiempo es una sucesión de sensaciones, actividades y adquisición y puesta en marcha de conocimientos. Al llegar, según sea nuestro patrón vibratorio, accederemos automáticamente a donde nos corresponde. Como bien decía Jesús, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Existen múltiples planos o esferas espirituales para acoger y contener a los espíritus que van llegando. Al morir ingresamos en un plano o esfera espiritual que concuerda con los pensamientos y actos de nuestra vida terrenal y la elevación de nuestro espíritu.
Al igual que en un viaje terrestre, ustedes van con la agencia de viajes, la compañía aérea o al hotel que han reservado. No se les ocurre ir a otro. Y además, en nuestros desplazamientos hay espíritus que nos ayudan constantemente a sentirnos mejor, a adaptarnos a ese medio ambiente nuevo, como los guías, azafatas, traductores, recepcionistas, etcétera, de nuestros viajes terrestres. Hay más sorpresas. Nuestro cuerpo físico podía carecer de algún miembro u órgano aquí en la Tierra, o sufrir alguna enfermedad, pero en el más allá, el cuerpo astral o periespíritu se mantiene completamente sano. Por ejemplo, un banco en la Tierra tiene su brazo en el más allá. La apariencia suele ser de juventud, aunque hay apariencias de todas las edades. ¿Por qué? Porque el periespíritu tiene la facultad de modelar su aspecto y cada uno puede presentar el que realmente desee o el que se encuentre mejor con él. Mejor que el viaje a la Tierra, que salimos mayores y volvemos más mayores. Solo parece que existe una excepción, y es la de los suicidas, que abandonaron voluntariamente el examen y la prueba de la vida y rompieron su contrato antes del tiempo que tenían fijado. Esos espíritus, al parecer, quedan cristalizados en su pensamiento en ese momento en que se quitaron la vida, y esa tortura les acompaña mucho tiempo nuestro. ¿Hasta qué? Hasta que son finalmente asistidos por espíritus superiores y remodelan su periespíritu, es decir, recuperan su aspecto como todos los demás. Pero hay que hacer una precisión. No todos los suicidas se encuentran en ese caso. Hay muchos que no tienen conciencia de su decisión, sufren un ataque de locura y en ese momento se suicidan. O hay otros que no están maduros para la prueba que se han propuesto venir. En esos casos es distinto. No es lo mismo que el que planifica fríamente con antelación su desaparición. Así que algún día, Dios no lo quiera, si piensan en el suicidio, piénsenlo mejor, sobre todo para no seguir sufriendo allí y además no resolver nada aquí. Volviendo al aspecto que tenemos allí, aunque algunos parezcan jóvenes, todos van creciendo en conocimiento, sabiduría y espiritualidad. En cuanto a la ropa, al vestido, también es una complicación en nuestros viajes, ¿no? Lloverá, hará frío, ¿qué tiempo hará en Ávila mañana? ¿Qué me llevo, qué me puedo poner? Bien, podemos vestirnos allí de la forma que queramos, aunque con el tiempo, al evolucionar y elevarnos, suele ser una túnica, no de tela como la tela nuestra, sino de vibraciones, que cambian también según nuestro pensamiento. Son vestidos de luz viviente, por así decirlo, y cada emoción, pensamiento bello o perfección cambia los colores de su aspecto. El pensamiento realmente lo es casi todo en el más allá. Con él se construye todo lo necesario, y no solo los vestidos que hemos dicho, sino verdaderas estructuras y elementos tecnológicos y de todo tipo, que causarían la admiración en nuestra dimensión. El medio de transporte suele ser el pensamiento. Si usted piensa encontrarse en Nueva York, al instante está allí. Si piensa en una persona, al momento estará a su lado. No obstante, existen medios de transporte, en general en los planos más próximos, más inferiores, más próximos al nuestro, así como también la capacidad de volar. No todos los espíritus poseen estas capacidades desde el primer momento. Se requiere una práctica, un aprendizaje y, sobre todo, una elevación espiritual para hacer esto. Y pensando en términos nuestros, con el tiempo todo llega. En el más allá se respetan las leyes espirituales. Hay una jerarquía, pero no crean que como en la tierra. Allí no hay injusticias y el responsable lo es realmente de lo que piensa y hace. Cada uno ocupa su lugar en función de su capacidad, sensibilidad y responsabilidad. Qué diferencia con lo que vemos aquí todos los días, ¿eh? La ley del amor impera allí y los que se encuentran en esferas o planos más bajos, vibratoriamente hablando, es por sus propios pensamientos y las cargas densas que llevan consigo de su paso por la tierra, por la vida aquí. Lo que hace que en esos planos, dimensionalmente muy próximos a nosotros, exista una bruma intensa y una falta de luminosidad.
El criminal que viaja en un avión en la Tierra, al llegar a su destino sigue siendo el mismo criminal. El criminal o el santo, al pasar al más allá, siguen siendo lo mismo, criminal o santo. No hay cambio en su espíritu. Pero no nos engañemos, no hay infiernos ni castigos eternos, como se ha proclamado siempre desde otras instituciones. En su momento todos son asistidos y alcanzan otros planos o esferas vibratorias más altas. Poco a poco se filtran los prejuicios terrestres, las represiones, las aflicciones, todo aquello que nos han o nos hemos impuesto que no sea bueno para liberar el espíritu. Aquí tenemos en cuenta el tiempo atmosférico para los viajes. Evitamos ir a un país donde haya huracanes, tifones o unas temperaturas extremas. En el más allá el tiempo es siempre constante, templado, no hace frío ni calor. No existen las estaciones y todo es como un permanente verano o primavera. No te cansas nunca de esa sensación térmica. No existe el día ni la noche. Siempre hay una luminosidad maravillosa que permite sentirse muy bien. Los hoteles o casas donde vamos en nuestros viajes en la Tierra nos permiten alojarnos durante el viaje. En el más allá existen tanto viviendas como hospitales e instituciones de todo tipo. Si ustedes han soñado con tener, valga la redundancia, el chalet o la casa de sus sueños, allí se hace realidad. Pero ¿cómo se construye? A través del pensamiento. Son creaciones que duran lo que el que las ha construido necesita o desea. Allí no existe la burbuja inmobiliaria o el acaparar bienes innecesarios. En cuanto a los muebles y decoración, pueden tener un instrumento musical de su gusto, armarios, camas, etc. Siempre respondiendo a la funcionalidad y necesidad y no a la abundancia desmedida o al derroche, capricho o vanidad como aquí en la Tierra. Recordemos que allí no existen injusticias de ningún tipo. Maravillosos lugares con estructuras de vidrio y formas magníficas y estancias de cristal y de cualquier material noble. Todo el esplendor de la Tierra es oscuridad en relación con lo que allí se siente y se tiene. Existen lugares de reposo donde los espíritus recién llegados, después de una larga enfermedad, o bien producto de una muerte violenta, se recuperan bajo el bálsamo de luces curativas y energéticas. En el más allá, ahí estamos engañados lo que decimos descanse en paz, ya no tiene que trabajar más, la actividad es continua. Nada que ver con un cielo contemplativo, con santos y ángeles orando a un Dios de barba blanca. ¿Y se suele basar esa actividad en qué? En adquirir toda clase de conocimientos, y en el servicio y dedicación a los demás, tanto a los desencarnados como a los encarnados. Eso nos permite evolucionar y adquirir patrones vibratorios más elevados que nos facilitará en su día el acceso a esos otros planos o esferas superiores. Hay lo que podríamos llamar bibliotecas o centros de investigación, con muchos niveles, bases de datos inmensas, donde existen los libros de la vida individuales, pantallas tridimensionales donde se encuentran registrados los eventos particulares y universales. Los libros dan la apariencia de ser libros, pero en realidad son hojas de energía que vibran y forman patrones vívidos de eventos. Ahí se puede estudiar y contemplar todo lo que se desee, así como también observar vidas pasadas y en algunas ocasiones tener visiones futuras. El arte y la ciencia tienen toda su expresión en el más allá. Las cosas se ven, por así decirlo, en relieve y con un brillo especial. Nosotros oímos música aquí, y allí lo que se hace es ver la música, distinguiendo el color de los sonidos. El más allá es un mundo telepático, por lo que no hay lugar para la mentira ni el engaño, y donde la paz y la bondad se irradian por doquier. En cuanto a la comida, que es fuente de tantos gozos y disgustos en nuestros viajes en la Tierra, en el más allá al principio, mientras nos despojamos de nuestras aficiones materiales, podemos disfrutar de todo tipo de manjares, bebidas e incluso cigarrillos. Pero insisto, esto es muy al principio, siempre que lo necesitemos. En realidad creemos allí que lo tomamos, no es una realidad como la Tierra.
Al olvidar las ideas materiales terrestres, poco a poco, la comida se llega a efectuar por ósmosis del aire. Tengamos en cuenta que nuestros cuerpos espirituales van desprendiéndose, por así decirlo, de los órganos y funciones que no se necesiten, que se queden obsoletos, pero todo eso es paulatino, todo a su tiempo, aunque ya sabemos que el concepto del tiempo es solo nuestro. Allí sería el transcurrir eventos, sensaciones y pensamientos. Si ustedes quieren ir de viaje en la Tierra con su mascota, quizá tengan problemas. En muchas ocasiones los hoteles no los admiten, etc. Y tendrán que dejarlos al cuidado de un amigo, de un familiar o en un hotel para animales. Allí, en el más allá, si ustedes han dispensado amor a algún animalito o animalitos mientras estaban en la Tierra, no tengan duda que les van a encontrar allí y les van a hacer compañía mientras ustedes necesiten de ello. Ojo, no eternamente, siempre que lo necesiten. Esto es muy frecuente, sobre todo donde en los planos más próximos a nuestra dimensión. La flora es maravillosa, tan maravillosa que las flores emiten sonidos, movimiento y luces de distintos colores. Los jardines no necesitan cuidados, al no darse las condiciones de los jardines materiales de la Tierra. El agua, por ejemplo, produce formas y tiene luz propia. Al sumergirse en ella, se nota que es energía, pudiendo andar sobre ella. Al sumergirse, también podemos flotar, podemos bucear sin ningún peligro de ahogarnos. Al salir, sales seco, no sales mojado. El agua no moja y es limpia como el cristal, presentándose en diversos colores. Las creencias de cada uno permanecen en el más allá, hasta que el espíritu se esclarece, es decir, hasta que por sí mismo el espíritu comprende la amplitud de Dios y la estrechez de todos los conceptos humanos sobre él. Allí hay templos de todas las religiones, pero no construidos para beneficio de ninguna iglesia en particular, sino para que en especial los recién llegados puedan sentirse cómodos con sus creencias hasta que entiendan por sí mismo que Dios no es un ser parecido a los humanos, sino la infinita fuente de energía, la presencia constante y divina y universal inteligencia, y que realmente está dentro de nosotros mismos y no recogido en cualquier templo o mucho menos representado por cualquier ser humano. Veamos ahora un ejemplo muy práctico y actual de ese viaje al más allá. Ana era una mujer española, de 56 años, viuda, con 2 hijos, un hijo y una hija mayores. La chica trabajaba en una empresa y el chico estaba en paro. Ana les había sacado adelante con su esfuerzo, trabajando desde que su marido, Pedro, falleció cuando los niños eran todavía pequeños. Gracias a ella pudieron estudiar y seguir adelante en sus vidas, cada uno con un camino distinto. No era una persona creyente, ni había cuidado mucho su parte espiritual, ya que nadie nunca le había inculcado ese interés. La vida era muy dura para ella y llegaba cansadísima a casa para poder dedicarse a ese tipo de pensamientos. Llegó su hora a los 67 años, debido a un cáncer galopante. Ana estaba en el hospital, donde sus hijos la visitaban y luego la dejaban, siempre con mucha tristeza, como es lógico. Cuando falleció, Ana se sorprendió muchísimo al sentir y notar que los dolores tan tremendos que tenía habían desaparecido y que podía moverse libremente en este mundo. Además, curiosamente, atravesando paredes y obstáculos materiales, e incluso a las personas que iban por la calle, las atravesaba. Pero su pensamiento estaba naturalmente centrado en sus hijos, que es lo que hizo volver a su casa. Allí se sintió cómoda con sus cosas y con ellos, a los que veía muy tristes e intentaba hablarles, pero creyó que estaban enfadados con ella porque nunca le respondía. También estaba sorprendida de no poder, ella quería trabajar y hacerle cosas a los hijos, no podía coger una simple cucharilla o mucho menos los utensilios que siempre había utilizado para fregar, para hacer la comida, en fin, para las cosas de la casa. Los hijos lloraban y pensaban en ella, y Ana se sentía cada vez más atraída a ese ambiente. Un tiempo después se cansó de verse en esa situación de inutilidad. Decía, no puedo hacer nada por ellos, no valgo nada, soy inútil.
y salió de la casa, paseando por el barrio y los lugares que siempre había estado. Allí empezó a distinguir a otras personas que la veían y hablaban con ella, unas más agradables que otras, y más tarde, hablando con una de ellas, se dio cuenta que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Eso fue un choque muy grande para ella. Le hizo llorar y por un instante pensar profundamente que debía haber alguien en algún lugar que le pudiese ayudar en esa situación tan rara, tan desconocida. Su pensamiento fue muy sincero y de repente notó que una persona se encontraba a su lado y le hablaba con mucha ternura. Era Pedro, su marido. Ana no pudo contener la emoción y fue hacia él abrazándole llena de un cariño inmenso. Pedro le sonrió y como flotando se encontró en un lugar muy bonito, una especie de residencia con una luz muy clara, donde Pedro le dijo que debía quedarse un tiempo para recuperarse. Allí, en ese lugar de paz y cariño, Ana depuró sus pensamientos y se fue notando cada vez mejor. Llegado un punto, los cuidadores le dijeron que ya estaba preparada para abandonar esa residencia, y Pedro le llevó a una casa muy bonita en un paisaje maravilloso. Allí Ana empezó a ser consciente de que tendría que trabajar el lado espiritual. Al cabo del tiempo, Ana había aprendido a estar en ese mundo especial y sobre todo pudo tener la felicidad de sentirse al lado de Pedro, al que amaba muchísimo y además visitó a los hijos en la tierra y de alguna forma intentó animarles y sobre todo ayudarles en su pensamiento para que se sintiesen mejor y evolucionasen. Pudo acceder a estudiar lo que siempre había querido en las escuelas espirituales. Fue capaz de ayudar no solo a sus hijos, sino a muchos más, tanto en la tierra como en otros planos espirituales más bajos. Y pasados muchos años terrestres, se le planteó la posibilidad de reencarnar de nuevo. Pedro ya había bajado al plano material hacía unos años, y Ana meditó muy profundamente esa oportunidad y decidió entrar en la carne de nuevo. Era consciente que debía arreglar ciertos aspectos de su karma, y de acuerdo con sus guías espirituales, emprendió el camino a la tierra de nuevo. Y así fue, reencarnó en los descendientes de su familia anterior, y en esta ocasión, aquí sí intentó desarrollar en lo posible su lado espiritual, aunque sin perder el punto de vista material del día a día. Como hemos podido ver, Ana tenía una vida normal, normalísima en la tierra, con sus alegrías y tristezas. No era una mala persona, ni perezosa en absoluto. No era egoísta, se había sacrificado por sus hijos. No había desarrollado el lado espiritual de la vida, pero por desconocimiento o por pensar que no había tiempo para esas cosas. Cuando falleció le ayudaron los espíritus superiores y su marido a desprenderse del cuerpo físico, pero Ana no fue capaz de verles por la diferencia de patrón vibratorio que tenía con ellos. Se quedó en la tierra en su casa, en parte por los recuerdos y frases tristes que sus hijos emitían continuamente, quizás en exceso, y porque creía que tenía que ayudarles, como siempre lo hacía. No fue consciente de que no era posible, porque su pensamiento estaba fijo en lo que quería hacer y no en lo que no podía. Así que se cansó con el tiempo de ver que no era posible su ayuda aquí y salió. Empezó a ver a otros espíritus, como ella, que estaban perdidos o desorientados, y ahí se empezó a dar cuenta que ya no estaba más viva. No fue absorbida por los espíritus más inferiores del bajo astral porque su pensamiento no afinaba con ellos. A pesar de no tener una parte espiritual desarrollada, no afinaba con ellos, tenía mejores vibraciones. En ese momento, desde el fondo de su alma, pidió ayuda, y en ese instante, al elevar el patrón vibratorio, pudo ver a su marido, a Pedro, a su lado. Ambos se dirigieron ¿a dónde? A un lugar de reposo, donde Ana depuró sus vibraciones, eliminó pensamientos densos de la tierra y se recuperó ya siendo consciente de su estado. Al elevar su patrón vibratorio, pudo ir al astral medio, a ese lugar, esa esfera donde estaba su marido, donde empezó a estudiar y trabajar, y también bajó a la dimensión terrestre para ayudar a los suyos.
Pasado mucho tiempo tuvo la opción de reencarnar y libremente la eligió. ¿Para qué? Para quemar más karma de una manera más rápida. En el otro lado se puede estar sin reencarnar, pero se tarda muchísimo más en adquirir un patrón vibratorio alto. Al reencarnar, al entrar en la carne, se puede quemar mucho más karma y se puede alcanzar ese patrón muchísimo antes. Por eso posiblemente reencarnamos todos, ¿no? Bien, planificó su reencarnación y comentó con sus guías lo que se proponía evolucionar en esta nueva vida en la Tierra. Y así volvió como una persona diferente, en este caso como una descendiente, por así decirlo, de ella misma. Posiblemente Ana, en esta nueva vida, pueda alcanzar un patrón vibratorio más alto que le permitiría, de vuelta al mundo espiritual, acceder a una esfera más elevada. Señoras y señores, les deseo la mejor estancia en la Tierra, la mayor felicidad y fortuna y sobre todo mucho éxito en su intento de mejorar su karma. Todos lo tenemos y podríamos seguir esta máxima que quizá nos puede ayudar. Respeta a los otros y a la naturaleza como te gustaría que te respetasen a ti. Y ahora, para premiar su infinita paciencia conmigo, les invito a realizar un pequeño ejercicio de relajación. Pongan las manos en sus rodillas y cierren los ojos si así lo desean. Si alguno los prefiere tener abiertos, háganlo. Respiren profundamente, muy profundamente. Noten cómo el aire entra, sigue su camino y sale. Mientras siguen respirando, noten el tacto de lo que tocan sus manos, bien sea la tela o la propia piel. Déjense llevar por el pensamiento hacia un lugar muy bonito, como un valle con un paisaje maravilloso al fondo. Siéntense encima del césped verde y fresco y respiren profundamente, muy profundamente. Noten el aire fresco y la brisa que corre por el valle. Cierren mientras están sentados los ojos e intenten ir al centro de ustedes mismos, mientras cuento hasta 3. 1, respiren profundamente, comiencen a ir a su interior como si fuesen por una escalera sin ningún peligro, sin riesgo, bajen suavemente, casi flotando. 2, sigan bajando, suave, muy suave, respiren muy profundamente. 3, ya han llegado a un punto central donde pueden descansar. Noten su cuerpo muy relajado, sus piernas les pesan, sus manos les pesan, sus párpados se cierran, pesan mucho, mucho, mucho. Respiren muy profundamente y disfruten de esta mágica sensación de liberación, de relajación. Piensen en Dios, en ese ser supremo, en sus buenos espíritus guías que se encuentran a su lado, y noten sus buenas vibraciones y cómo les llegan. Perciban una onda azul que entra en ustedes por su coronilla y baja por su cerebro, su paladar, su garganta. Según va pasando, va curando y limpiando, eliminando cualquier posible intranquilidad o malestar que puedan ustedes tener. Llega a su tórax, sus brazos, sus manos, los dedos de las manos, el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Respiren muy profundamente y noten esa sensación de limpieza y bienestar que pasa por su estómago. Llega a sus caderas, sus muslos, sus rodillas, sus piernas, los tobillos, los pies, a los dedos de los pies. Va pasando por todos ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora están completamente iluminados y llenos de esa onda azul que les hace sentirse muy bien, estupendamente bien, sin ningún temor a nada. Muy bien. Disfruten de este momento, sigan en sintonía con sus espíritus guías. Pidan a Dios, al Ser Supremo, que al llegar su última hora en la tierra,
puedan ir hasta la luz. Dirijan su mejor pensamiento de amor hacia Él. Vivan tranquilamente este momento. Respiren muy profundamente y nótense libres, como si un peso muy grande hubiese desaparecido de su ser. Den las gracias a ese Ser Supremo por su ayuda en este momento y en todos los de su vida. Ahora van a subir desde su interior de 3 a 1. 3 vayan subiendo muy despacio, van flotando, se sienten estupendamente bien. 2, suban más y más, respiren profundamente la brisa del valle. 1, paren. Abran los ojos en el valle, solamente en el valle. Se levantan y caminan tranquilamente. Respiren profundamente una vez más. Vuelvan al presente. Están sentados en su silla, con las manos en las rodillas y se sienten bien, muy libres, perfectamente bien, como si hubieran recibido un baño de luz y claridad. Ahora a la cuenta de 3 podrán abrir los ojos. 1, 2, 3. Abran los ojos. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.